pronosticado buen tiempo. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos saben que está pronosticado buen tiempo para cada uno de nosotros? Yo no sé, capaz que estamos en un nublado así de oscuridad, ¿no? Yo pregunto, como que me preguntaba Francisco, digo, ¿cómo ve a pesar de lo poco que hay de luz, ¿no? Y lentes negros además. Entonces, a veces pasa eso, estamos en un momento nublado y aparte nos ponemos lentes negros. Y bueno, fíjense, con poca luminosidad y con lentes negros, que ya se lo sacó. Ojo, ya se lo sacó. Y yo te pregunto, aguantame un poquito el aire. Yo pregunto, ¿te sacaste los lentes negros, los lentes oscuros? No, porque capaz que yo estoy viendo lo que no se ve, porque podemos estar con nuestros ópticos, decíamos el otro día, ¿no? Muy aparentemente con visibilidad, pero a veces estamos con el lente de la incredulidad, de la duda. Y yo digo, hay un personaje bíblico que tenía todas para dudar, tenía todas para pensar y suponer que a él no. Y a él no porque nunca hubiera sido antes sí, sino que a veces se instala el no por diferentes cuestiones. Y de quien estoy hablando es de Caleb. ¿Cuántos se acuerdan de ese personaje bíblico del libro de Josué? Que era alguien que bueno, los lentes naturales oscuros, negros, ¿no? De pesimismo, de que quizás ya no es mi tiempo, capaz que él las podía habérselos instalado, ¿no? Más allá de, como decíamos, la forma visible, ¿no? Porque a veces nos vemos y nos ven de una manera, pero somos de otra manera. ¿Y a quién vamos a engañar? Porque no podemos engañar a Dios y nos vamos a engañar a nosotros mismos. A veces simplemente vivimos una apariencia, pero este hombre, a pesar de sus 85 años, él no tenía gafas negras. Era una persona que seguía creyendo como al principio. Una persona que tenía antecedentes valederos a favor de él en cuanto a la fe y por ende a la conquista. De hecho, Caleb fue un hombre de tanta fe que superó a los de su generación. Él fue parte, ustedes se recordarán de este pasaje, del envío de los 10 espías para espiar la tierra prometida. Mandaron a esos espías y solamente él, Caleb, pero ya hacía 40 años de eso, 45 años. No solamente Caleb, sino Josué fueron los que sobresalieron en fe. La generación de ellos fue una generación que en realidad quedó postrada. Y creo que nadie quiere quedar postrado. ¿Pero por qué quedaron ellos postrados? ¿Por qué quedaron ellos en abatimiento sin recibir las promesas? La mayoría, por incredulidad y desobediencia, nos cuenta la palabra. Pero él, Caleb, y nos centramos mucho en Caleb, pero también Josué, su compañero, cuando son enviados los 10 espías, ellos dan un informe de fe y le dicen, no un desánimo a la gente, le imparten ánimo, le dicen, bueno, aunque los que habitan en la tierra prometida, en lo que Dios nos ha prometido, son gigantes, son imposibles, son ciudades fortificadas y amuralladas, igual Dios es poderoso y nos los vamos a comer como pan. Miren qué desafuero, podríamos decir, de la razón, pero qué fe, no incierta, sino valedera. Pero miren la generación de incrédulos, porque el resto de los espías dieron un mensaje pesimista, y bueno, ellos quedaron postrados en el desierto, pero habían sobrevivientes. Qué bueno que tengas fe, porque eso te hace un sobreviviente a pesar del desierto. A pesar de, en el caso de Caleb, los 45 años, en sus 85, ¿no? Sus 45 años que él tenía en espera de la promesa que se le había hecho a él, a Caleb. Porque en ese momento inicial de fe,
cuando él dijo con buen informe, igual que Josué, nos lo vamos a comer como pan a estos gigantones, esas ciudades Dios nos las va a entregar aunque estén fortificadas, en ese momento de fe, de inspiración de fe, se le entregó una promesa de parte de Dios a través de Moisés. ¿Cuántos saben que Dios habla directamente, pero también a través de, ¿no? Dios le da una promesa a Caleb a través de Moisés, pero pasa el larguísimo tiempo donde él no recibe la promesa. ¿Y cuántos están hoy quizás, sabiéndose reservados para cosas grandes en el fondo, pero a la vez en el desgaste, en el cansancio de la larga espera? Caleb, entonces, con sus ya 85 años, él tenía la opción de desistir y decir, bueno, ya está, no se va a cumplir, ya pasó de mí. Ya de hecho se había levantado una nueva generación, ahí coexistían dos generaciones. Estos dos que habían sobrevivido a la generación anterior, Josué y Caleb, porque Dios les tiende la vida a los que tienen fe, pero se había levantado una nueva generación en el pueblo israelita. Quiere decir que estos dos viejitos de 85 años coincidían con una generación nueva, de una generación que uno a veces mira a su alrededor, y hablo como alguien mayor también, ¿no? Ahora hay gente más nueva, hay gente más joven que yo, seguro que ellos sí, pero yo ya no. Y no se necesita tener 85 años para a veces sentirse como que ya pasó la carroza de nosotros. Sin embargo, como que Caleb se sostuvo, se mantuvo en fe. Yo creo que la fe es algo irreversible, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se trata de la fe que vos y yo tenemos, superior yo creo a la fe que tenía Caleb y Josué, sí, nuestra fe, ¿por qué digo que es superior? Porque es la fe más cierta, más perfeccionada y que tiene más revelación de Dios, porque en aquel tiempo te da la promesa de Dios, el que había sido prometido por Dios desde el libro de Génesis, ¿sí? El Mesías, el Salvador, no se había manifestado. Igual ellos tenían una fe súper importante, una fe sobreviviente, pero esta fe que vos y yo tenemos es superior. Tanto que la Escritura dice, esta es la fe que ha vencido al mundo. Nosotros tenemos una fe que sobrevive a los tiempos, una fe que aunque muchos han quedado en el camino por incredulidad, muchos pesimistas ya no estaban generacionalmente, ya no estaban entre ellos. Ellos se sentían como sobrevivientes en medio, ya te digo, de una generación nueva que podía ser personas con más crédito para recibir de Dios. Y mejor dicho, Caleb, se podía sentir desechado. Sin embargo, él se sostuvo, o fue sostenido. Capaz que en eso que tenemos dentro de nosotros que no podemos negar, que es la fe, ¿no? Como decía el profeta Jeremías, no obstante, había en mí un fuego que ardía. Cuando el profeta Jeremías aún se había desanimado también. Y además de tener eso interior, tenía algo exterior de qué tomarse. Capaz no mirar a los pesimistas e incrédulos que ya no estaban, porque la falta de fe, la incredulidad, te lleva muchas veces a desertar y abandonar las cosas de Dios. Sino la inspiración de él estaba no solamente en lo que había dentro de Dios, que era la fe es un don de Dios, sino en su par. ¿A quién me refiero? En Josué. Ellos dos, recuerden, fueron los dos espías que tuvieron fe, que vieron con buenas noticias. Y él entonces, él no había recibido todavía, Caleb no había recibido todavía la promesa, pero se apoyó, ¿por qué no?, en fe, en su par, en Josué. Porque Josué ya había recibido, se puede decir así, de Dios, en forma anticipada, antes que Caleb. ¿Por qué digo que Josué había recibido antes?
Y Josué fue instituido sucesor de Moisés. Josué fue puesto como caudillo y líder. Josué tenía en su haber grandes victorias ya logradas, pero Caleb, su compañero, su par, no. Y eso te puede servir como ingrediente de apoyo o algunas veces de desánimo, porque a él sí y a mí no. Juntale a eso los 85 años, juntale a eso todos los que se fueron y ya no estaban. Sin embargo, él tenía en él una convicción, una fortaleza tal que realmente lo llevaba Dios a tener esa diferenciación que estamos hablando. Y para no hablar solamente, sino para tomar más directamente recaudo y mención en el propio pasaje, vamos a leer esos versículos, que no son muchos, en Josué 14, así toman contacto, porque era un poco más visible, y ya sacándonos las gafas negras. Bueno, Josué 14, voy a leer versículos 6 al final. Todo lo que más o menos venía en el reconto mencionándote, está acá. Bueno, dice, los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal, el quincita Caleb, hijo de Jefone, también. Y quiero hacer un alto ahí. Fíjense, los descendientes de Judá se acercaron a Josué, entre ellos Caleb, para pedir su promesa, para reclamar en el buen sentido lo que Dios le había prometido, lo que hacía 45 años Dios le había prometido, y 45 largos años donde parece que Dios se hubiera olvidado de él, se había acordado de Josué, su par, pero no de él. Y acá lo incluye y nos incluye a nosotros, ¿sí? Como a Caleb, estaba incluido a donde no pertenecía, porque Caleb no era ni siquiera israelita. Caleb en un momento fue anexado él como extranjero a la tribu de Judá. Nosotros no éramos herencia de Dios. Nosotros no íbamos jamás a recibir herencia de Dios, pero fuimos anexados a la tribu de Cristo, a la tribu de Judá. Él estaba ahí con documentación nueva, como quien dice. Él era un extranjero, y ustedes conocen la ley de Moisés. En aquel tiempo, si los extranjeros se querían hacer parte de ellos, de los judíos, lo podían hacer. Tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley. Y nosotros hemos sido incluidos dentro de la tribu escogida que habría de recibir las promesas de Dios. Él ya había recibido la principal, había sido admitido dentro del pueblo de Dios. Vos ya tenés la gran y mayor promesa, estás dentro de mi pueblo, te dice Dios. Eso es lo máximo. Sos un hijo y un heredero de Dios, listo. Pero así como a Caleb, Dios te ha dado alguna promesa, ¿sí? No solamente la que ya tenés, la más importante, la salvación, el perdón de tus pecados, la vida eterna. También tenés alguna promesa irreversible, incumplida, postergada, pero no olvidada, y que todavía se puede cumplir. Pero vos y yo tenemos que tener ese arrojo de Caleb, que aunque podía sentirse extranjero, él igual se presentó delante de la autoridad de aquellos días, que era Josué, diciendo: dame lo que Dios me prometió, dame el monte, la montaña, el monte Horeb, el que Dios me prometió. Y sigo leyendo. Así que dice, vamos de vuelta. Los descendientes de Judá se acercan a Josué en Gilgal, y también Caleb, hijo de Jefone, y le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí, en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades de Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, los espías de que hablábamos hoy, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés
me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día, escuchen esto, con mis 85 años, el Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la fortaleza que tenía. Quiero parar ahí porque 85 años y con la misma fuerza, no. Digo, seguro que no. ¿En qué? En el hombre exterior que se va desgastando. No obstante, el interior se renueva. O sea, él estaba viejito, imagínense, un anciano. Perdón, no tendría que haber dicho eso. Perdón. Un no tan joven de 85 años. Estaría, no sé, se habrá hecho unos liftings, seguramente estaría bien así como Gladys, totalmente rejuvenecida. Mirá, ni una cana tiene, mirá. Entonces, claro, pero la realidad es una realidad innegable, la que nosotros vemos cuando vemos un espejo, ¿no? Pero la realidad más innegable es de quién estás revestido interiormente. Porque vos sabés, el día que te bautizaste, y de acá a 2 domingos vamos a hacer los bautismos prometidos y esperados, que va, además de acá a 2 domingos, el otro domingo, no el que viene, va a haber reunión de mujeres y reunión de hombres. Cuando fuiste bautizado, dice que fuiste revestido de Jesucristo. Por eso es bautismo, es zambullirse en el agua. Hubo inmersión y el Señor te ha revestido. Interiormente tenés una vestimenta, una coraza que es el gran yo soy. Aleluya. Y ese hombre parece que en forma anticipada lo tenía, porque con sus 85 años, él dice, y mis fuerzas son como las mismas que hace 45 años. Mantengo la misma fortaleza que tenía en el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Porque él tenía la promesa, pero él tenía que conquistar la promesa. No es que me siento a esperar. No, él se presentó delante de Josué, primera cosa. Y él entiende que tenía que poner de sí para obtener la promesa. Dice, tengo las mismas energías que tenía entonces, dame pues, le dice a Josué, la región montañosa, la montaña que Dios le había prometido, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él lo ha prometido. ¿Qué había ahí? Gente de nombre raro, yo te lo traduzco. Eran gigantes. A veces es un gigante, es un imposible, eso que Dios te dice, ¿no? Que tú vas a recuperar tu vida, que vas a estar donde vos querés y es justo que estés, y de la manera que Dios te ha prometido. A veces es uno de estos, ¿no? Como recién leíamos, algo de difícil nombre, ¿no? Uno hasta le cuesta mencionar que acaso eso pueda ser así. Si bien él decía de sí, tengo las fuerzas de antes, tengo vigor, tengo fe, había guardado la fe, había permanecido en fe, tenía victorias ancestrales de él de hace 45 años, pero no se quedó con glorias pasadas, él como que rebrota en fe.
Y todo eso que lo podía ensanchar y hacerlo autosuficiente, en realidad lo achica a él mismo, se achica a él mismo cuando dice, bueno, esa montaña está ocupada por ariquitas, está ocupado por gigantes, ciudades de altas murallas, muy fortificadas, y lo dice, yo lo voy a conseguir, Dios me lo va a entregar. Hay una parte importante, hay un esfuerzo que hay que hacer. Imagínate para alguien de 85 años, ya subir, no sé, una escalera, en este caso una montaña, ya llegarían con la máscara de oxígeno, no sé, y con dolorcito en las rodillas. Imagínate, ya el esfuerzo muchas veces es mucho, ¿no? Para decir, vengo a Dios, busco de Dios, me congrego, oro, ayuno, voy al paseo el sábado. Pero si bien Dios nos da ese margen que es nuestro, no lo va a hacer nadie, ni Él por nosotros, nuestra parte es nuestra, nosotros somos responsables, culpables, diríamos así, de que somos los responsables. Entonces eso es nuestra parte, pero la parte difícil verdaderamente es que la va a hacer el Señor. Él es el que va a hacer eso que nadie puede hacer por vos, ni siquiera vos mismo. Que Josué no podía dárselo así, tomá, te lo entrego, yo te lo conquisto. No, tenés que conquistarlo vos. Josué no podía, o no era lo que tendría que pasar. Él tenía que lograr eso a través de la victoria más grande que ya le dijimos en cuanto a nuestra propia fe, es a través de la fe, y esta es la fe que ha vencido. Muchas veces lo que Dios nos quiere dar, hoy por hoy se ve como un imposible, se ve como fortificado, se ve como inexpugnable, como algo que no puedes conquistar, porque ¿cómo vas acaso a ser sano de tu enfermedad si ni siquiera la medicina te da certezas, ni siquiera te da el tratamiento? Quizás simplemente están apaleando la situación con medicación, con tratamientos, con nada más. Muchas veces simplemente ¿para qué? Para intentar alguna mejoría. Pero el Señor habría de hacer lo que termina sucediendo. Versículo 13. Entonces Josué bendijo a Caleb. ¿Quién lo bendijo? ¿De parte de quién lo bendijo? Lo bendijo Josué de parte de Dios. Tuvo la bendición de aquel que es de Dios, de aquel que estaba puesto por Dios. No se tiró como un tiro al aire, yo soy, yo puedo, yo hago. Y se divorció, se apartó del orden y del plan de Dios. No, ahí estaba el líder, ahí estaba Josué. Ahí él obtuvo la bendición de quien estaba por encima de él, pero para su bien y edificación. Y entonces no salió por la suya, sino que salió como alguien que tenía la bendición de parte de Dios a través de Josué, que capaz que él lo podía mirar, como decíamos, ¿no? Hoy al principio, era su par, era su amigo, había confianza, pero nunca se había perdido ese respeto, ¿no? De decir, bueno, pero ahí está alguien que Dios ha levantado, alguien que Dios ha respaldado, alguien que Dios lo puso para mi bendición, y él se ajustó, si bien había ese vínculo tan lindo que debemos de tener como familia de Dios que somos, pero también estaba esto, y no se perdía de vista esto. Entonces Josué lo bendice, y Caleb, hijo de Jefone, le dio por herencia el territorio de Hebrón a partir de ese día, que pertenecía a los gigantes, pero ahora pasaba a ser de Caleb, que lo tuvo que conquistar. Y bueno, ahí había los que habían, pero ahora él se encontraría de un momento a otro en el peor y más distante momento, donde parecía que menos había probabilidades, allá a sus 85,
ya habiendo pasado demasiado tiempo de espera. Nunca es demasiado. Él termina recibiendo, porque fiel es el que prometió, quien también lo hará. Lo lindo, y yo termino con esto, es que no era solo para Caleb, era para él y con él su descendencia. Lo que Dios está por hacer con tu vida va a trascender generacionalmente. ¿Sí? Lo que hoy sos, lo que hoy tenés que pujar, lo que hoy tenés que alcanzar, de lo que hoy tenés que aferrarte y no divorciarte de esa fe y esa esperanza, porque fiel es el que prometió, quien lo va a hacer también, eso va a tener una trascendencia generacional, donde vos vas a dejar un legado de Dios, una bendición de Dios. Dios bendice hasta 1000 generaciones después de nosotros, sus benditos. Fíjate que las maldiciones van hasta 4ª o 5ª generación. Mirá si Dios era bueno, ¿no? Que acorta, diríamos así, la herencia maldita, ¿no? Pero multiplica la bendición generacionalmente. ¿Saben? El primer juez de Israel, Ocosías, salió, Otoniel, era parte de esa familia, era pariente político, sí, porque era el esposo, sería el esposo de una hija de Caleb, el extranjero, pero anexado a Judá. Tendría ahora bendición para su hija, que terminaría siendo esposa del primer juez de Israel. Otro que sale, hablando de descendencia, de la línea del linaje de Caleb, es el mismísimo David. El mismo David. Vos y yo no sabemos en la posteridad nuestra cuál va a ser, o quién puede ser levantado de tus lomos, pero depende de vos, que vos hoy no abandones tu fe y creas que para ti hay esperanza también. Él no se dejó, no se abandonó, no dijo, bueno, ya tengo los 85, Josué sí recibió, porque Josué sí, pero yo no. Él se levantó y supo, y sabemos también, que este es tiempo en que Dios todavía va a cumplir lo que te prometió, Ani, y cada uno. Dios te ha prometido cosas, y hay cosas que capaz que ni sabes, Francisco, que Dios la va a hacer contigo y con tu descendencia también, porque Él también tiene hijos. Y eso es inevitable si vos y cada uno de nosotros somos consecuentes en las cosas de Dios, persistentes, perseverantes, y conquistamos, haciendo nuestro esfuerzo, subiendo nuestro monte, derribando los gigantes que haya que derribar. El Señor te lo va a entregar. Y termina con esto en la lectura. En realidad dice, última frase del versículo final, que es el versículo 15, después de todo esto, el país se vio libre de guerras. ¿Cuánto espera un tiempo de paz en su vida? Agitados, ajetreados, jadeantes, cansados. Ellos venían de eso, guerra. Conquista. 45 años de eso. ¿Cómo estaría? Estaría en llaga viva este hombre, estaría con las manos peladas y llagadas de empuñar las armas. Pero como el toque final, bueno, los postreros van a ser primeros, ¿no? Pero así existen primeros y postreros. Y cuando él recibe como postrero, como un olvidado, pero nada de eso, luego viene un tiempo de paz, de tranquilidad, donde uno dice, bueno, listo, ya pasó aquello, ahora viene la paz y la bonanza.
del Señor. Ese tiempo viene, ya viene. Da el pasito que falta y Dios te va a dar lo que te prometió. Cerramos nuestros ojos y oramos. Buen Dios, gracias. Gracias por esta palabra de ánimo y de aliento. Gracias porque es una palabra extrema que va más allá, Señor, de nuestros límites, que a veces nosotros mismos nos lo ponemos o nos los imaginamos. Señor, pero tú eres el Dios de ayer, eres el Dios de hoy, porque tu palabra no envejece y no pasa y no miente. El cielo va a pasar, pero tus promesas permanecen para siempre. Señor, que cada uno de estos Caleb, hijos de Jefone, pero anexados a tu tribu, Señor, ahora recapaciten, recuerden, refloten lo que tú les has prometido. Esas promesas que parecen por momentos para nunca jamás. Que sí otros, pero no yo. Señor, esto viene porque hay una impronta en ti de salirles al encuentro con la bendición, que ellos quizás ya no esperan. Pero gracias te damos, Rey, que el tiempo ya es ahora y es hoy, no lo fue ayer, y por eso duró la espera. Pero es hoy, Señor, cuando parecía justamente que no. Señor, tú cambias nuestros no en sí, porque tú eres el sí y el amén para lo que nos has prometido a cada uno. Declarando, estamos con esta palabra salvadora y esta espada que se revuelve ahora en los aires, el mundo espiritual, que será para tus hijos, Señor, lo que les has prometido. A pesar de lo que el diablo les ha querido dictar en sus mentes, hoy tu palabra triunfante se escribe en la tabla de sus corazones, porque tú eres el Dios veraz. Señor, tú no mientes, ni eres hijo de hombre para mentir. Tú eres un Dios veraz. Declaramos, Rey, Señor, que cada uno, no solo ellos serán bendecidos, sino que dejarán descendencia bendecida, dejarán bendición para su descendencia, y los que no tienen descendencia tendrán descendencia bendita, y declaramos aún por 1000 generaciones. Señor, si tú no vinieras antes, gracias te damos. En el nombre de Jesús, digamos amén. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora puedes descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.